Buen día chicos, espero se encuentren bien ustedes y su familia. El día de hoy, a través de este video, tú vas a obtener información para realizar tu actividad. En la materia de desarrollo del pensamiento 2, vamos a ver específicamente la segunda habilidad analítica del pensamiento, la cual se refiere al juicio. Vamos a comenzar por definir de dónde proviene y qué es lo que significa. Comenzamos. Por ello, la palabra juicio proviene y significa lo siguiente. La palabra juicio proviene del vocablo latino juidare, cuyo significado es juzgar, dar una sentencia, afirmar y también negar algo, al comparar dos o más ideas. Habilidad de pensamiento por la que se conoce y compara. Larousse, este diccionario enciclopédico en 1999, nos menciona todo esto. Sin embargo, habría que preguntarnos qué es un juicio. Un juicio es una operación mental por la cual se afirma o se niega una idea con respecto a otra. El juicio personal, la habilidad de juzgar, implica poder formular hipótesis o juicios provisionales. Se ha considerado al juicio como la operación más importante de la mente, ya que relaciona las ideas afirmando o negando el nexo entre ellas y propicia que posteriormente se dé el raciocinio o razonamiento. De ahí que Gutiérrez R. en 1973 señalara que un juicio no es solo una acumulación de conceptos, ni tampoco una simple relación entre ellos. Lo esencial de un juicio es la afirmación o negación que se hace entre dos o más ideas. Esto constituye la diferencia fundamental con el concepto que no afirma ni niega nada. El juicio como pensamiento es la afirmación o negación de una idea con respecto a otra. Juicio psicológico. Cuando se expresa externamente por escrito u oralmente, se llama proposición o enunciado, es decir, juicio lógico. Un ejemplo de juicio nos lo mencionan en el siguiente apartado. Dice, la noche estrellada, aunque comprende dos ideas, estas no se afirman ni se niegan. Sin embargo, si se expresa la noche está estrellada, entonces sí habría un juicio. Sin embargo, para que nosotros podamos llegar a realizar ese tipo de juicios, es importante identificar los elementos del juicio. Una proposición o juicio lógico está compuesta de tres elementos: del sujeto, que es aquel persona o cosa de quien se afirma o niega algo; el verbo o cópula, que une al sujeto con el predicado y expresa la misma afirmación o negación; y el predicado, que es aquello que se afirma o se niega del sujeto. Sin embargo, hay que resaltar que el verbo es el más importante de los tres elementos del juicio, porque es el que cumple con la característica fundamental del juicio, la afirmación o la negación. En una proposición puede faltar implícitamente el sujeto o el predicado, pero nunca el verbo. Los verbos más utilizados son el ser o estar, pues indica claramente la unión de sujeto y predicado. No es lo mismo decir hoja verde que decir esta hoja es verde. En este momento tú ya sabes el significado de lo que es un juicio. Sin embargo, para que tú puedas entender bien el significado del juicio, es importante resaltar algunos ejemplos. Dentro de todos estos ejemplos vamos a ver que el verbo se encuentra resaltado en negritas para que sea de más facilidad para ti visualizarlo. Por ejemplo, la rosa y el tulipán son flores muy bellas. Mi propósito es gozar de una vida sana y saludable. El perro de Luis es de color café. Hoy no fue un buen día para mí. Abortar es malo. Las mujeres somos solidarias. Yo creo que soy muy trabajadora. 4 por 2 es igual a 8. El SIDA es una enfermedad incurable. Jalapa es la capital del estado de Veracruz. El sol sale todas las mañanas. El agua apaga el fuego. La escuela es una instancia de formación para el desarrollo integral de las personas. Las investigaciones demuestran que las mujeres son más longevas que los hombres. Las investigaciones demuestran que la conducta de fumar está asociada a cáncer pulmonar.
Vamos a ver en este momento la importancia del juicio. Gutiérrez R. en 1973 nos menciona que el juicio reviste especial importancia en tanto que, en primer lugar, es un pensamiento que se expresa de manera cotidiana en la forma de pensar de cada quien. Número 2. La ciencia está compuesta principalmente de juicios. Las leyes y principios científicos son juicios. Los axiomas, los postulados, teoremas son juicios. Número 3. El juicio es la sede de la verdad, en tanto que es por medio de la afirmación o negación como se va dando cuenta de la realidad, afirmación o negación que ha de ponerse a prueba, confirmándose o refutándose. En síntesis, juzgar va a equivaler a afirmar o negar algo. Una vez que se ha captado una idea o un conjunto de ideas relacionadas entre sí, la mente afirma o niega su existencia. La habilidad de juzgar o de emitir juicios es una parte del proceso reflexivo que implica procesos inferenciales conscientes, así como de análisis lógico y conceptual, en donde la observación analítica y la autoobservación juegan un papel primordial. Por ello, emitir un juicio supone estrategias de pensamiento, métodos que facilitan tal proceso. Cabe señalar que no tiene que confundirse el emitir sentencias, expresar ideas, dar opiniones, juicios básicos y reflexivos con la experiencia más elaborada de ser consciente, de estar juzgando, juicios analíticos. Arias J. C. en el 2002 señala que todos emitimos juicios. Lo importante aquí es estar conscientes de los juicios que se emiten, justificarlos y dar razones de ellos, es decir, argumentar. Un ejemplo propuesto en Guevara G. y Campirana en 1999 nos dicen: un juez no está emitiendo una opinión cuando dictamina que una persona es culpable o inocente. Él ha realizado un proceso de análisis de cada una de las partes que le permiten hacer su dictamen, con argumentos sólidos, es decir, emitir un punto de vista fundamentado. En este sentido, todo juicio analítico está en una argumentación necesariamente en forma de conclusión. De acuerdo con todo lo anterior, es importante mencionar que existen diferentes tipos de juicios. El proceso reflexivo de emitir juicios requiere considerar 4 aspectos que dan lugar a los diferentes tipos de juicios. El primero es que el punto de vista de quien emite el juicio y se convierte en objetivo, subjetivo e intersubjetivo. El 2 es el contexto desde donde se emite el juicio, atinente e inatinente. El tercero es el contenido, es decir, lo que se afirma o se niega, que es la razón, el hecho y el valor. Y el cuarto es el nivel de conclusión o temporalidad, que es provisional, la hipótesis, y definitivo, la tesis. Vayamos con los juicios objetivos, subjetivos e intersubjetivos. Dependiendo de quién lo dice, el juicio puede ser objetivo, subjetivo o intersubjetivo. Objetivo se refiere a aquel objeto de conocimiento considerado en sí mismo con independencia del sujeto cognoscente, es decir, no depende de los sujetos. Un juicio emitido desde esta perspectiva expresa un conocimiento que se considera verdadero, en virtud de que es coherente con algún sistema formal o es verificable mediante algún método científico. Ejemplo de ello es: el maestro coordinó los ejercicios de la clase. Juan habla español y náhuatl. La clase empezó a las 7 a.m. en punto. La rosa es una flor de ornato. Los reptiles son ovíparos. Todo cuerpo en caída libre acelera uniformemente su velocidad. Por otro lado, el juicio subjetivo es aquel que se refiere a un punto de vista del sujeto cognoscente, a una conciencia individual y por tanto varía de sujeto a sujeto. Está influenciado por las experiencias propias, los sentimientos, las creencias, las costumbres y la cultura en general. Lo real depende de un sujeto y solo de uno. En síntesis, expresa un punto de vista para él que no pueden ofrecerse pruebas evidentes. Pienso que Luis no tiene la razón.
Me pareció interesante la clase. Para mí la sandía es el fruto más sabroso. La rosa es una flor que me gusta mucho. Estos son ejemplos de lo que es un juicio subjetivo. Finalmente, el juicio intersubjetivo es aquel que se refiere a un punto de vista compartido entre dos o más sujetos cognoscentes, por lo tanto, entre dos o más subjetividades. Lo real depende de los sujetos y su consenso. Generalmente expresa una creencia que es considerada como verídica o verosímil por un grupo, comunidad o colectivo, para el cual es socialmente aceptada. Algunos ejemplos de juicio intersubjetivo son los siguientes. Se requiere el desarrollo del campo. La integración de valores favorece el crecimiento personal. La familia es la base de la sociedad. Es imprescindible conocer los sistemas agrícolas y pecuarios. Por otro lado, los juicios atinentes e inatinentes, de acuerdo al contexto y al papel que juegan en la argumentación, los juicios pueden ser de estos tipos. Atinente se refiere a que es aquel juicio que resulta relevante, pertinente y adecuado al contexto en el que se emite. Es congruente con la argumentación. De ahí que se refiera a un ejemplo de el juicio atinente. Si en una clase donde se estudian las plantas y animales del huerto y algún alumno pone de ejemplo las lechugas, entonces su intervención fue atinente. De eso se está hablando. Sin embargo, existen otros juicios que son los inatinentes, que es aquel que resulta irrelevante, impertinente e inadecuado al contexto en el que se emite. Es incongruente con la argumentación. Ejemplo, si en una clase donde se estudian las plantas y animales del huerto, de repente un estudiante empieza a hablar de un tema de violencia familiar, entonces su intervención es inatinente. Una buena analogía que propone Arias J.C. en el 2002 es con el juego del tiro al blanco, en donde un juicio atinente es aquel que da justo en el blanco, y los juicios irrelevantes son aquellos que no atinan, y entre más se alejen del centro, más inatinentes resultan. Por tanto, si un juicio no tiene que ver con lo que se está argumentando, se calificará a este como irrelevante o inatinente. Por otro lado, los juicios sobre cuestiones de razón, de hecho, de valor, de acuerdo al plano categorial en el que se ubica, es decir, de acuerdo al contenido de lo que se afirma o niega o del objeto sobre lo que se juzga, es el contenido 44. Arieta F. en el 2002 explica que el juicio puede estar ligado a cuestiones de razón, hecho y valor. Un juicio de razón es aquel en donde se describe una idea coherente al interior de un sistema formal. Describe una verdad formal demostrable a partir de ciertos principios lógicos y o matemáticos. Por otra parte, son convenciones de razón que tienen las comunidades epistémicas. Se les llama también verdades de razón porque son necesariamente verdaderos. Son juicios que hablan acerca de ideas que son verdades atemporales en todo tiempo y en todo lugar. Todos los juicios de razón se construyen en función de los principios lógicos, es decir, de lo que es lógicamente necesario. Son verdades independientes del mundo porque no dependen de los hechos para ser verdaderos. Hay suficientes razones demostradas para aceptarlos como tales. Cuando son verdaderos, son en todo lugar y en todo tiempo. Las fórmulas matemáticas que demuestran leyes o teoremas son un buen ejemplo de este tipo de juicios. Por ejemplo, los juicios o en síntesis, los juicios de razón no requieren ir a la experiencia para ser aceptados. Son afirmaciones o negaciones que no dan lugar a dudas. Ejemplo de juicios de razón son los siguientes. En el sistema numérico existen números positivos y negativos. Para cualesquiera dos números a y b, a más b es igual a b más a. Todos los triángulos tienen tres lados. El área de un triángulo se obtiene sumando sus tres lados. Los juicios de hecho también se les conocen como juicios de facto.
Se refieren a un objeto que existe en lo real y hacen referencia a una propiedad de ese objeto. Se clasifican en juicios de re y de dicto. Los juicios de re expresan la expresión o caracterización de un fenómeno, proceso, objeto, etc., que es verificable por métodos empíricos. A todos los juicios de re el mundo los valida y se pueden verificar o refutar. Todos los conceptos de una disciplina con bases sólidas son ejemplos de juicios de re porque se pueden demostrar empíricamente. Por ejemplo, la clorofila produce el color verde en las plantas. En magnetismo, las cargas iguales se repelen y las opuestas se atraen. Competencia es la suma de conocimientos, habilidades y actitudes. Los hombres y las mujeres son fisiológicamente diferentes. Los animales que nacen del vientre materno maman por instinto. Los juicios edicto o de dicto son convenciones lingüísticas, acuerdos propuestos por un individuo o entre individuos. Expresa una descripción o caracterización de un fenómeno, proceso, objeto, etc., tal y como lo interpreta un grupo de expertos en el campo disciplinar o territorio cultural determinado. Este tipo de juicio obedece a un consenso o acuerdo de una comunidad epistémica, cultural, científica, artística, etc. Un ejemplo de ello es las interpretaciones de la Biblia, los estándares de calidad ISO, el verbo de la oración debes hacer la tarea, está en modo subjuntivo. El sujeto en la oración llueve es tácito. La palabra lívido es una palabra esdrújula. Los juicios de dicto se usa el lenguaje para hablar sobre el lenguaje mismo, a diferencia de los juicios de re en los que se usa el lenguaje para hablar sobre los fenómenos, las cosas, el mundo real, todo aquello que no es el lenguaje. El juicio de valor expresa una evaluación, calificación o estimación del sujeto acerca de un fenómeno, objeto, persona, acción, etc. Son valoraciones acerca de lo bueno y malo, de lo que gusta y disgusta, por tanto pueden ser gustos o ponderaciones personales o grupales, y por tanto subjuntivas o subjetivas o intersubjetivas. Pueden ser estéticos, estimativos, económicos, de utilidad, moral o éticos. Ejemplos de ello es: la salud es el don más valioso que debemos cuidar, es un juicio estimativo. La artesanía mexicana es muy colorida, es un juicio estético. El costo de la semilla es muy alto, juicio económico. Los fertilizantes ayudan a crecer los cultivos, juicio de utilidad. Es bueno ayudar a los que más lo necesitan, juicio moral. Las personas debemos cultivar los valores, juicio ético. Identificar este aspecto de los juicios permite que los análisis se efectúen en el terreno adecuado, ya sea en el de los hechos, los valores o en el de la razón, pues confundir estos planos categoriales es una fuente de error por descuido analítico. Un juicio provisional es la hipótesis y definitivo la tesis. De acuerdo al nivel de conclusión o temporalidad, los juicios tienen a veces un carácter definitivo o provisional y pueden ser asertórico o categórico, que es la tesis, y provisional o hipotético, que es la hipótesis. El juicio definitivo o la tesis suele llamársele asertórico o categórico y es aquel punto de vista que ha pasado la prueba de la verificación de la realidad, da respuesta a un problema planteado y tiene una argumentación que le da fundamento. Ejemplo de ello es: se comprobó que el alcoholismo es una enfermedad. La mujer es la que se encarga de amamantar a los hijos. Los lobos pertenecen a la familia de los mamíferos. Las matemáticas forman parte de las ciencias exactas. El juicio provisional o hipótesis suele llamársele hipotético o simplemente hipótesis. Constituye una respuesta o tesis tentativa a un problema planteado, sujeta a demostración, no ha pasado la prueba de la realidad. El proceso de pensamiento para la elaboración de las hipótesis se encuentra ligado a un análisis previo del planteamiento del problema. Es decir, no hay hipótesis si no hay problema, pues la hipótesis es una respuesta tentativa a una pregunta con carácter problemático.
Ejemplo de ello, los alumnos de nuevo ingreso vienen deficientes en matemáticas. Las mujeres son más emotivas que los hombres. Los lobos son la causa de la extinción de los búfalos. Los tiburones solo atacan a las personas en movimiento. Por lo tanto, la repetición de lo que otros piensan produce la falta de revisión y construcción del conocimiento. Por ello, la academia busca fortalecer y apoyar a una mente que piensa y formula sus propias hipótesis. De aquí la importancia de enfatizar que el punto de vista personal es importante para la construcción del conocimiento. Una hipótesis es una tesis tentativa o un juicio provisional. Las hipótesis orientan el trabajo de investigación, indican aquello que se desea demostrar. El identificar si se trata de una hipótesis o una tesis es colocar en una mejor posición al juicio para su posterior análisis. El proceso metacognitivo de formular hipótesis es solo una parte de la metacognición de juzgar, mientras que se debe tener en cuenta por considerarla central para la tarea académica, sobre todo para los trabajos de investigación en cada campo disciplinario. Por lo tanto, emitir un juicio implica asumir la responsabilidad de lo que se está diciendo y ser crítico. Supone tener un punto de vista y defenderlo con argumentos que den sustento a ese punto de vista. En resumen, la importancia del juicio como habilidad analítica radica en la toma de conciencia del tipo de juicio que se emite, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, a fin de advertir errores categoriales, ambigüedad, inatinencia, errores que pueden evitarse con un análisis más cuidadoso, de modo que los juicios emitidos sean fundamentados y útiles para posteriores análisis. Con esto concluimos el tema de el juicio respecto a una habilidad analítica del pensamiento. Con todo esto es momento de que tú realices tu actividad, la cual consiste en que puedas contestar un cuadro comparativo con toda la información que ya se te presentó, y enseguida tendrás que poner de manera personal un ejemplo de juicio de cada uno de los tipos de juicio que existen. Tú ya lo sabes, dentro de este video ya pudimos percibir cada uno de ellos. Tienes que retroalimentarte con cada uno de ellos y ver los ejemplos que yo te mostré. No tienes que copiar los ejemplos que yo te estoy dando, sino que tienes que poner ejemplos tuyos cuando yo te ponga el otro cuadro comparativo que vas a tener en tu archivo de Word. Recuerda que debes de tener tu actividad con tus datos correspondientes, que debe de estar en tiempo y forma la actividad y que no es copia de otro compañero, que es tu trabajo individual. Con esto terminamos la clase del día de hoy. Que tengas un excelente día, cuídate mucho, hasta la próxima.